Voy a leer solamente una pregunta para cada uno de los expositores y a José le voy a pedir que haga el cierre con las reflexiones finales. Comienzo por el embajador Fernando de Mateo y la pregunta dirigida a él dice: las autoridades chinas se expresaron en favor de una reforma de la OMC. Según su experiencia, ¿debe ser reformada la OMC? ¿Y en qué sentido? ¿La reforma que propone China sería beneficiosa para América Latina? Adelante, embajador. Bueno, indudablemente en una situación en la cual la OMC tiene dos de sus tres vertientes, las tiene en este momento, por decirlo de alguna manera bonita, inactivas, que es la vertiente negociadora y es la vertiente de solución de diferencias. No hay duda que la OMC tiene que ser reformada. Ahora, esas reformas van desde reformar precisamente el esquema de solución de diferencias, el poder contar nuevamente con una segunda instancia después del panel, que es el órgano de apelación que en este momento es inexistente debido al veto que Estados Unidos ha impuesto a su constitución, pero tiene muchos otros elementos en los cuales se requiere una reforma después de lo que ha ocurrido en los últimos 5 o 6 años. Y esto tiene que ver, por ejemplo, con subsidios a la producción, subsidios internos. Resulta que la mayor parte de las medidas aplicadas por los países que distorsionan el comercio son subsidios que se proporcionan de una manera u otra a la agricultura y a la industria. Lo que propone China, pues desde luego son elementos que les conviene a China. Y aquí es interesante el observar que uno de los elementos importantes dentro de esta reforma sería de alguna manera el ver cómo se puede definir qué es un país desarrollado, qué es un país en desarrollo, pero particularmente a quién se le da un trato especial y diferenciado. Si ustedes ven en el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, China y la India insisten en que ellos deben tener una mucho mayor participación, una mayor proporción en el esquema de votación de ambos organismos. Pero en la OMC siguen considerando que son países en desarrollo. Entonces es necesario tener una discusión sobre ese tema. Y el otro tema, pues desde luego, es cómo relanzar negociaciones que sean benéficas para los diferentes países. América Latina, en su conjunto, desde luego hay países que tienen más, que tienen menos, pero América Latina ha utilizado enormemente el esquema de acuerdos comerciales regionales. Y los tenemos con el resto del mundo, ¿no? Cada quien con lo suyo, y hay ahora el tema del día de hoy muestra un elemento fundamental. ¿Qué, quién y cómo puede negociar con China? ¿Qué es lo que se obtiene de una negociación con China? Y aquí nuevamente, pues lo que hemos visto es lo tradicional, ¿no? La negociación en materia de bienes. Pero ¿qué pasa con la negociación en materia de servicios? ¿Qué pasa con la negociación en materia de propiedad intelectual? ¿Qué pasa con la negociación en materia de solución de diferencias? Desde luego los acuerdos que existen tienen su solución de diferencias. Pero, digo, afortunadamente no ha habido solución de diferencias, pero ¿qué tal si les hay? ¿Funciona o no funciona?
Y podría seguir hablando, pero creo que estos ya son, el tiempo ya ha transcurrido más rápidamente de lo que hubiéramos querido. Gracias. Decía, muchísimas gracias. Siempre el tiempo conspira en contra de este tipo de discusiones, sobre todo cuando se tiene expositores con tanto conocimiento como los que nos acompañan hoy. La siguiente pregunta es para el embajador López Fábrega. Dice, ¿cuál sería la estrategia que tendría Uruguay en caso de que vayan adelante con el TLC con China, sabiendo que como miembro del Mercosur, este movimiento no está en la agenda del bloque? ¿Cree que un acuerdo con China es más beneficioso que seguir en el Mercosur? Adelante, embajador. Bueno, gracias. Bueno, primero, antes que la diagramación de una estrategia, el equipo negociador uruguayo tiene una instrucción, y es avanzar en la negociación con China. Y a partir de esa instrucción, la elaboración de una estrategia. Ahora, la contraposición entre la negociación con China y la membresía en el Mercosur, entendemos desde nuestro punto de vista que no se da. Nosotros somos miembros del Mercosur, no nos vamos a ir del Mercosur, y si nosotros contamos con el resto del Mercosur para negociar con China o con cualquier otra tercer parte, es el escenario preferido por Uruguay. Uruguay, el tema es que en el marco del Mercosur, el Uruguay ha sido tradicionalmente caracterizado por ser el miembro más, diría, promotor de la agenda de negociaciones externas del Mercosur. Pero esa agenda de negociaciones externas del Mercosur, desde el punto de vista uruguayo, no ha adquirido la dinámica y la fluidez y la concreción de resultados que Uruguay, en ese afán con el cual promueve esa agenda externa, pretende. En consecuencia, busca otras vías de negociación. Ahora, reitero, nosotros somos miembros del Mercosur, el Uruguay no prevé retirarse del Mercosur bajo ningún concepto y prevé, por el contrario, promover cada vez más el comercio intra-Mercosur y promueve la presencia en negociaciones internacionales en conjunto con los restantes miembros del Mercosur. Ahora, en el caso específico de China, no hay mandato negociador en el Mercosur para negociar con China, por diferentes circunstancias y diferentes intereses y análisis de intereses que imperan en cada uno de sus miembros. Ahora, es mejor un TLC con China que el Mercosur para Uruguay. Yo diría que son etapas diferentes. Me parece a mí que una negociación fructífera entre Uruguay y China en un TLC, donde China pueda mostrarse proclive a atender intereses defensivos de Uruguay, a negociar, como decíamos hoy más temprano, procesos paulatinos de degradación arancelaria en plazos adecuados para la contraparte, donde se muestre dispuesto a aceptar determinados umbrales para contratación pública, para construcción pública, para compras públicas, donde se muestre proclive a otorgar excepciones sectoriales o de productos específicos. Eso es un mensaje, me parece a mí, sería un mensaje muy fuerte, muy atractivo para, me parece, a otros miembros del Mercosur
analizar en forma diferente la posibilidad de negociar con China. Me parece que esa negociación con Uruguay sería un caso piloto, por llamarlo de alguna manera, que mostraría, si tuviese esas características, un mensaje, daría un mensaje muy fuerte para el resto de los miembros del Mercosur para que existiese otro tipo de análisis sobre la viabilidad de la negociación. Pero reitero, y quiero ser claro, el Uruguay es miembro del Mercosur, va a seguir siendo miembro del Mercosur y no contrapone, en función del análisis de la capacidad negociadora que mencioné, el Uruguay tiene, no contrapone la presencia y la permanencia y la membresía en el Mercosur con la negociación con China. Y en consecuencia, es esa estrategia por la cual se me pregunta, la restringo a la estrategia que vamos a tener con la negociación con China. Gracias. Muchísimas gracias, embajador. Su respuesta fue clara, directa, contundente. Pasamos a la siguiente pregunta para Francisco Rivadeneira y dice, en el caso de Ecuador, los acuerdos con China no implicarían una mayor reprimarización de la producción, ya que lo que vendemos son materias primas. Y por otro lado, querían consultar si el acuerdo con China es solo de bienes o incluye servicios e inversiones. Adelante, Francisco. Bueno, es difícil saber a la final si un acuerdo, cuál va a ser el impacto de largo plazo de un acuerdo comercial, sea cual sea, y por ende el efecto que puede tener en el ejercicio, en el trabajo, en la estrategia que se está planteando siempre de generar un mayor valor agregado a la oferta exportable del país. Definitivamente, como yo mismo lo planteé, en la actualidad, en el corto plazo, la mayoría del potencial está en el sector agrícola ecuatoriano y en el sector minero, petrolero, en lo que se refiere a exportaciones hacia China, y hemos logrado, como les demostré, cambiar la tendencia negativa de la balanza comercial con ese logro, y creo que ya es un buen paso. Ahora, el potencial para el Ecuador está no solo en China, sino con el resto de mercados, en ir paralelamente a aumentar las exportaciones de productos agrícolas primarios, que creo que cada vez va a ser más importante por el cambio climático y sus efectos sobre la alimentación a nivel internacional, las carencias de alimentación que van a haber con cada vez más áreas desérticas y con una reducción de la producción de alimentos. Esa es la verdad, lamentablemente, por ende hay que seguir exportando alimentos y el Ecuador tiene un potencial gigantesco. Es obviamente ir hacia la industrialización de esos productos agrícolas, hacia una agroindustria, y creo que el Ecuador puede exportar cada vez más productos agroindustriales en el corto y mediano plazo hacia China, como lo ha hecho, por ejemplo, de manera muy exitosa a otros mercados como al de la Unión Europea, donde ha aumentado, después del acuerdo, después de 5 años de vigencia del acuerdo, las exportaciones de productos agroindustriales al mercado europeo. De ahí también está el tema de lograr encadenarnos en el sector de las manufacturas a lo que produce la China. Algo se mencionaba, por ejemplo, José mencionaba el sector automotor, y yo comparto esa visión. El Ecuador tiene ensamblaje de automóviles, pero no hay economía de escala. Yo creo que ese sector difícilmente va a poder sobrevivir en un esquema de apertura comercial total, pero tenemos una serie de industrias especializadas en partes y piezas. ¿Por qué no pensar justamente en incorporarnos a la fabricación de ciertos autos que vende la China a América Latina, por ejemplo, o por lo menos a la región subandina, con partes y piezas ecuatorianas? Y así una serie de otros ejemplos que nos permitiría ir en ese camino. Finalmente está el desafío de lograr una mayor transferencia de conocimiento y de tecnología de la China. Y normalmente uno esperaría que un acuerdo como este lo permita, de tal manera de que empresas que se instalen aquí, chinas, no solo pensando en el Ecuador, sino en la subregión andina, en la comunidad andina y en general América del Sur y América Latina, o inclusive los Estados Unidos, para estar más cerca de aquí, para exportarles, permitan justamente la transferencia de conocimiento, de tecnología, que permita a la final que nosotros también podamos exportar productos de mayor valor agregado hacia la misma China y hacia otras regiones del mundo. En lo que respecta a la segunda parte, y para concluir, de nuevo en honor al tiempo, el acuerdo incorpora bienes y servicios en la negociación, pero si bien tiene una mesa de cooperación de inversión, que es de cooperación, entonces realmente es de principios básicos, de buenas intenciones,
No existe propiamente una mesa de negociación de un acuerdo bilateral, digamos, de protección de inversión bilateral. Lo que sí se está negociando de manera paralela, y tú debes saberlo, Mónica, es un acuerdo de protección de inversiones nuevo, porque se denunció el anterior en la época del presidente Rafael Correa, entonces está negociando uno nuevo, y eso está no a manos del Ministerio de Comercio Exterior, Industrias y otras cosas más, sino de la Cancillería a la cual tú perteneces, que es la que negocia ese tipo de acuerdos, y entiendo que eso está avanzando de manera paralela. Muchísimas gracias. Y como decía, finalmente le voy a dar la palabra a José una pregunta general que le hacen a él. Dice, ¿es posible que la cooperación china pueda influir, apoyar a la industrialización de productos en los países de América Latina? ¿De qué modo los sectores sensibles pueden obtener un mejor impacto del acuerdo comercial? Y si es el caso, ¿cómo abordar esa cooperación sin que implique préstamos, sino cooperación no reembolsable? Un poco ya de lo que también nos estaba hablando Francisco. Adelante, José. Ok, bueno, vale. Sí, bueno, si la cooperación, digamos, puede, digamos, si los países de la región pueden adquirir inversión extranjera directa para promover ese cambio tecnológico, yo diría que sí. Va a depender un poco de los esfuerzos, digamos, de los países para atraer esas inversiones. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Imaginémonos que hay un empresario ecuatoriano que produce carrocería, ¿no? Hay carroceros y tienen una ventaja comparativa para producir, digamos, chasis de buses y se los venden a empresas, a la empresa Hino o a empresas transnacionales y generan empleo, ¿verdad? Y digamos que hay una empresa china que está interesada en producir un chasis especial para un vehículo eléctrico, un bus eléctrico, para introducirlo en nuevas capitales, como lo ha hecho en Chile o en Colombia. Claramente ese chasis no va a ser un chasis que tendrá el mismo peso, el mismo tonelaje que un chasis tradicional, o sea, digamos la carrocería, ¿no? El chasis. Y entonces, bueno, requerirá de unas ciertas inversiones, de un cierto proceso, de un estudio, y ¿por qué no? Ya que va a haber un acuerdo, ya que hay una ventaja comparativa, poder introducir ese producto, ¿verdad? Digamos, esa carrocería en particular, ¿verdad? En esa cadena de valor y aprovechar de inversiones de empresas pioneras en la producción de vehículos eléctricos, por ejemplo, y lo propio puede decirse con motos o con otro tipo de productos. Digamos, la región requiere de inversión para desarrollar por ejemplo, en el caso de Ecuador, vuelvo al caso del mineral de cobre, ¿no? Ya Ecuador tiene una empresa china que extrae mineral de cobre. Bueno, ¿por qué no tratar de hacer el upgrade, no solamente cobre, sino, bueno, refinarlo, avanzar en el proceso? Obviamente, y lo propio con el litio, por ejemplo, ¿no? O sea, como romper ese esquema de dependencia, digamos, de centro-periferia, que es un poco la crítica que habría que hacerle al proceso de inversión chino. O sea, hay un acercamiento por búsqueda de recursos naturales, digamos, lo que antes se criticaba con respecto a Estados Unidos, a Europa, ¿verdad? Ese sesgo de dependencia, que no se reproduzca el centro-periferia con China. Entonces, es como el desafío de la política también y del sector empresarial, o sea, evitar al máximo de que se reproduzca digamos, esto que ya en el pasado sabemos que no es bueno para la región. Entonces, la región tiene ese desafío en las negociaciones, ¿verdad? Ojalá, y ahí el tema es que como por ahora son bilaterales, ¿verdad? Si las relaciones fueran plurilaterales, sería diferente, porque habría más espacio para este diálogo, estas discusiones, y claro, yo creo que en el imaginario chino, las negociaciones con Uruguay son importantes, porque Uruguay es parte de un grupo, ¿verdad?
y por ahí ya tiene un pie, igual como fue con Chile, ¿no? Chile fue el primer país con el que suscribió un acuerdo y entonces marca un precedente. Entonces habría que ver la forma, y esto es más difícil por el tamaño, ¿verdad? Del socio, ¿verdad? Pero yo diría que sí, hay un espacio, pero hay que ser imaginativo al momento de conseguir, digamos, esas inversiones y efectivamente evitando que se dé el tema de más créditos, ¿verdad? Intereses más altos. Bueno, son temas que hay que diría, un desafío de la política, no de la política económica, sino de la política, ¿verdad? El que los mandatarios eviten que un país grande, ¿verdad?, entre en la región y haga bilateralmente negocios con uno y otro país. Bueno, es un tema complicado, es un tema geopolítico, o sea, hay intereses de lado y lado, o sea, hay intereses nacionales, intereses, digamos, agendas nacionales sobre agendas regionales, y ahí hay que compatibilizar esas agendas y evitar que la región vea erosionada la solidaridad continental en este ámbito. Yo creo que es un tema, un desafío tremendo para los políticos, pero ahí está, hay que enfrentarlo, y yo creo que todos acá coincidimos. Y aquí ya me voy al resumen y al cierre, porque tenemos poco tiempo, hemos agotado el tiempo y estamos excediendo, ¿no? Primero, decir que Fernando de Mateo nos ha planteado de manera muy asertiva, digamos, el estado de China en la economía global. China ha tomado el peso en la economía mundial, es un peso que ya tenía y está recuperando, ¿verdad? Está alcanzando Estados Unidos, y pesa importante en la producción mundial y en el comercio. Nos ha dicho que aumentó la densidad de su capacidad de producir bienes intermedios, que antes los importaba, ahora los produce y los vende a Europa, Estados Unidos y América Latina, y es un cambio, ¿verdad? Digamos que China emprendió un proceso de sustitución de importaciones que terminó con un liderazgo actual, en donde las cadenas de valor han sido funcionales a su estrategia de desarrollo y con un liderazgo en la fábrica de Asia. Hemos también escuchado, el embajador de Uruguay nos ha mencionado cómo Uruguay tiene interés por avanzar en esas negociaciones con China, que el comercio con China ha ido creciendo, y que China es un socio importante para el país, y que aspira a abrir ese mercado y a generar condiciones para que esa expansión del comercio de Uruguay con China siga en adelante y que sea, digamos, beneficiosa en todos los sentidos. Y si en particular hay algún sector que resultara afectado, pues iba a haber un esfuerzo para impulsar también esa reconversión o digamos, aprovechar al máximo esa relación con China, digamos, en ciernes, y que es un mandato y una, digamos, una negociación que va a venir y va a continuar. Y en el caso de Ecuador, Francisco nos ha mencionado también efectivamente la importancia de China como un socio para Ecuador, y cómo con el pasar de los años esa relación, que era muy deficitaria, ha venido transformándose en menos deficitaria de la mano de algunos productos agropecuarios, y que efectivamente Ecuador busca impulsar ese mercado. Que hay sensibilidades en el sector industrial, son sensibilidades que hay que estudiarlas, y que en lo posible se busque aislar a cierto sector y protegerlo, no a todos los sectores, porque es imposible hacerlo todo, pero es lo que yo entendí. O sea, que hay unas negociaciones que están en proceso, que ya ha habido alguna ronda, y que particularmente se busca aprovechar al máximo de esa relación bilateral. Coincido con Fernando, ¿verdad?, en que las relaciones, y la presentación que hice también lo deja bien claro, que las relaciones bilaterales con China de momento se centran más en la parte comercial que en los temas de inversiones, propiedad intelectual, o sea, que son los temas están, pero no en la profundidad como, digamos, uno pudiera esperarlo. O sea, por ejemplo, el tema de las compras públicas, ¿no? Por ejemplo, un acuerdo en donde claramente se indique que hay compra pública y hay transparencia y hay realmente una participación en licitación por parte de empresas chinas con
con tales y tales requisitos, es algo que probablemente es algo que hay que avanzar en esa dirección y será bueno, ¿verdad? Pero todavía yo veo como una concentración en los temas, sobre todo, digamos, arancelarios, ¿no? Y ahí el mensaje que yo doy es que, dado que gran parte de la canasta que Ecuador y Uruguay tienen con China es productos agrícolas e industriales, además de los productos mineros, ¿verdad? Es necesario que en los temas de medidas sanitarias y fitosanitarias y barreras no arancelarias se tenga una especial cautela para, digamos, abrir esos mercados más allá de la reducción arancelaria, porque se puede reducir el arancel a cero, pero en la práctica, si un exportador envía, no sé, unos productos a la China y resulta que el empaque no tiene, digamos, los requisitos que China requiere para acceder a esos productos a la China, imposible. Y por de pronto, si el exportador no está, digamos, registrado, o el importador que realice esa compra no está previamente registrado y no se paga el derecho de importación previo, tampoco, o sea, hay una serie de factores. Entonces, China es muy compleja, o sea, China puede tener N cantidad de requisitos por cada producto, y eso es lo que hay que hacer, poder identificar cuáles son los requisitos de trazabilidad que requiere la Administración General de Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena de China, ¿verdad? Hay que tenerlo claro, cuáles son esos requisitos para poder cumplirlo o para poder normalizarlo en todos los productos agrícolas y agropecuarios que el país exporta, para después poder tener, digamos, un buen pasar cuando el acuerdo se ponga en vigencia, en vigor. Es lo que yo mencionaría, y aquí lo dejaría. Muchas gracias. No sé si hay algún comentario adicional. Muchísimas gracias, José. Realmente podrían seguir hablando del tema por horas. Ya nos hemos excedido 45 minutos de la hora. Agradecer a todos quienes nos han acompañado e invitarlos al próximo webinario que tendrá lugar el día miércoles 16 de noviembre a las 9:30 horas de Uruguay. El tema es el sistema multilateral y los mecanismos regionales de integración ante los desafíos de economía digital en América Latina y Asia-Pacífico. Nuevamente, muchísimas gracias. Ha sido un honor servir de anfitriona la mañana de hoy. Que tengan muy buena resto de jornada. Hasta luego. Ok, muchas gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias y muchos saludos a todos nuestros Muchísimas amigos. gracias. Que pasen muy bien. Hasta luego. Saludos a todos.